Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Espero que estén todos muy bien. Bueno, estamos acá nuevamente en un nuevo video correspondiente al mes de Tauro. Y como ya lo hemos venido haciendo con los otros videos o con los otros signos, haciendo lo que es el ticún de los signos. En este caso, por supuesto, va a tocar para el signo de Tauro, ¿no? Ya estamos en el mes de Tauro, por supuesto, ¿no? Bueno, para entrar un poquito en contexto, Tauro es un signo de tierra, es un signo que está regido por un planeta muy lindo que se llama Venus, es un signo que tiene una impulsividad fija, es decir, se fija a las cosas, ¿no? Eh, y un signo de tierra, como dije, y eso básicamente le da la característica principal, digamos, de su comportamiento, y eso nos da a entender que es un signo que está muy, muy apegado a este mundo material, pero quizás de una forma un poco distinta a lo que podríamos saber de Virgo o de Capricornio, que son los otros dos signos de tierra, ¿no? Aquí hay una pequeña diferencia entre estos tres. Bueno, y básicamente para los que no entiendan muy bien de lo que se trata todo esto de los signos, ¿no? Esto de nacer en un signo en particular no es casualidad, por supuesto, y no es azar, evidentemente, porque cuando uno nace bajo un signo en particular, como por ejemplo en el caso del signo de Tauro, ¿no? Tauro es el signo que tiene un ego perfecto, digamos, para poder trabajar y pulir tu ego. Básicamente todos tenemos un signo o todos somos de un signo en particular y ese signo tiene todas las herramientas, ¿cierto?, para tú poder corregir tu alma. Y eso es lo interesante de entender por qué nacemos en un signo en particular, no rechazar ese signo, sino que abrazarlo, conocerlo, saber qué es lo que, que tengo que corregir como signo. Bueno, en fin, por eso estamos haciendo estos videos, para que también entiendan desde una mirada más espiritual qué es lo que tiene que corregir un signo, en este caso, como ya lo mencioné, como el signo de Tauro. Es decir, uno no nace con el signo que viene, ¿cierto? Uno nace, perdón, con el signo que viene porque es perfecto para tu corrección. Y en el caso de Tauro, obviamente, va a tener su corrección, por supuesto, y así, evidentemente, todo taurino que empiece a entender y empiece a integrar estos conceptos en su vida, va a empezar a evolucionar, por supuesto. Bueno, tenemos acá las herramientas, ¿no? Que también es interesante saber cuáles son estas herramientas que tiene Tauro. Y dentro de estas herramientas y características está la lealtad, está la transparencia, está la fidelidad. Tauro es un signo muy fiel, muy leal desde el punto de vista que si tú le cuentas algo a Tauro, Tauro va a morir con ese secreto, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque es un signo, ya que es transparente, por supuesto, no es un signo que intente mostrar algo que no es tal cual como Dios lo echó al mundo, sin maquillaje, no es retorcido, es tal cual como es. Y se presenta, evidentemente, frente al mundo y frente a la gente, tal cual como es. Y como es un signo de tierra, empezamos a entender que es el signo de los valores. Y dentro de esos valores es que cuando Tauro y su firmeza, ¿no? Y su decisión es cuando te dice que, por ejemplo, Tauro perfectamente podría ser el contador, ¿no? El tesorero del grupo, como así se le llama en cierta forma. Si él te dice que las cuentas son 20 millones, es porque son 20 millones. O sea, no hay espacio para la duda con el signo de Tauro, por supuesto. Es decir, Tauro te va a decir son 20 millones, no es un peso más ni es un peso menos en ese sentido. Por ende, empezamos a entender que aquí hay un alto grado de prioridad, por decirlo de alguna forma, y esa prioridad está muy relacionado con su palabra clave, que es el yo tengo. Y es la palabra clave porque en el fondo esto habla de esa acumulación que por lo general Tauro está amarrado, ¿no? Acumula cosas y acumula cosas por valor. Eh, Porque te lo regaló un ser querido, te lo regaló tu abuelita, te lo regaló tu mamá, quien sea, tu pareja, tu hijo, quien sea, y vamos atesorando, como ustedes ven en la imagen, una caja fuerte, ¿no? Empieza a atesorar todo este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando Tauro empieza a entender que en realidad lo que tiene no es lo que tiene en su cuenta corriente o lo que tiene materialmente, sino que cuando empieza a entender que lo valioso que tiene, ¿cierto? O lo que él tiene es lo que tiene en su alma. Y ahí está lo realmente valioso, evidentemente, en el signo de Tauro. Por ende, como tiene esta cualidad de ser el tesorero, bueno,
tiene una capacidad, por supuesto, de poder administrar recursos, ¿no? De hecho, es un gran negociante y de hecho le gustan los negocios, porque básicamente es el signo que tiene que ver con el dinero en el fondo, ¿no? Pero también hay una característica que para mí es súper, súper importante, que tiene que ver básicamente con lo que deja como signo de tierra, lo que deja a este mundo. Y aquí hay varios ejemplos para poder entender que, por ejemplo, Buda, Shakespeare, Freud o Carlos Marx, por ejemplo, son del signo de Tauro o eran del signo de Tauro. Y eso quiere decir y nos está mostrando que en realidad históricamente Tauro siempre ha dejado algo importante a la comunidad. Buda dejó un legado espiritual que funciona y está presente hasta el día de hoy. Shakespeare le dio un valor al teatro cuando el teatro venía de capa caída, ¿no? Él le dio un valor y básicamente el teatro es lo que es hoy gracias a él. Es decir, tanto Buda como Shakespeare colocaron un cimiento para que los demás, en el caso de Shakespeare, para que los demás dramaturgos, tanto ingleses como mundiales, se pararan en lo que él hizo, ¿no? Es como un soporte, yo me paro acá. Y eso es lo que nos da en ese sentido Tauro, lo mismo en el caso de Buda o Freud, que básicamente descubrió y llevó a algo tan abstracto como el inconsciente, lo llevó a algo más tangible, por ejemplo, ¿no? Y le dio un valor a un concepto que estaba recién acuñado, que venía básicamente después de esta caída, ¿no? De la filosofía, cuando aparece la psicología, y él le dio este valor que evidentemente fue la base, ¿no? De toda la psicología que entendemos hasta el día de hoy, por supuesto, ¿no? Carlos Marx, que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con sus posturas, con sus postulaciones, ¿no? Pero él dejó algo, y ese algo está hasta el día de hoy. Entonces, ese es el ejemplo que da Tauro. Por ende, esto de adueñarse tanto de lo físico, de lo material, de la acumulación, del yo tengo, ¿no? En realidad, aquí hay que entender que Tauro tiene que dejar algo a la comunidad, algo que permanezca por siempre, así como por ejemplo la Biblia que sigue incólume hasta el día de hoy, que no se le ha cambiado ni un acento, ni una coma, ni nada, sin que se targiverse a lo largo del tiempo. En fin, cualquier libro histórico, en fin, como la Biblia, por ejemplo, eh, ha estado igual, digamos, desde su escritura, digamos, desde que se publicó. Y a eso me refiero con respecto a Tauro, porque básicamente Tauro es como nuestra piedra fundamental, digamos, de lo que pertenece, de lo que permanece, mejor dicho, a lo largo del tiempo, como estos 4 ejemplos que les acabo de mencionar. Pero también hay que destacar que dentro de sus características también Venus, que es su planeta regente, también le aporta, por supuesto, características, ¿no? Y vamos a hablar de un planeta que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con la calma, con la pasividad, con el aroma, con la naturaleza. Y esto básicamente nos da a entender que Tauro es un signo totalmente conectado con la naturaleza, ¿no? Ama la naturaleza, volcar la tierra, plantar, el pasto, es como un toro en un predio, ¿no? Pastando bajo el sol rico. Entonces empezamos a entender que Venus le aporta toda esta parte tan placentera, por supuesto, al signo de Tauro, ¿no? Eh, el planeta del amor, como dije recién, de la armonía, de la belleza física, del tocarse, del abrazar, por ejemplo, y eso nos da a entender que Tauro es muy desde la textura, ¿no? De abrazar, besar, por ejemplo, ¿no? Y dentro de todo esto, Venus también le da una paciencia muy, muy interesante, una perseverancia, una tolerancia incluso, eh, tratando de dar a entender que a Tauro siempre le gusta el equilibrio en el fondo, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero también esto tiene un lado B, por decirlo de alguna forma, y es que a Tauro no le gusta mucho el conflicto y evita un poco el conflicto. Podríamos decir que Tauro es un signo que trata de no quedar mal con nadie en el fondo, porque evidentemente prefiere la calma, prefiere esa armonía ante cualquier cosa, por supuesto. Es como que elude en algún cierto sentido ciertos temas que pueden ser incómodos, porque en realidad Tauro tiene su metro cuadrado y no quiere salir de ahí y no le interesa mucho tampoco lo que pasa allá afuera, ¿no? Y eso justamente lo que hablábamos recién. Tauro tiene que entender que es un signo que viene a dejar algo a este mundo.
sea lo que sea que tenga cada taurino, por supuesto, de valioso, tiene que entender que lo viene a dejar y lo viene a poner, ¿no? Acá a este mundo, como los personajes que recién conversamos, por supuesto. ¿Qué es lo que le quita el sueño a Tauro? La resistencia. Para todos los que conocen a alguien del signo de Tauro, se van a dar cuenta que es un signo que no le gusta que lo apuren. Y le gusta la calma y la tranquilidad, como ya lo mencionamos, como un toro, ¿no? Por supuesto. Pero resulta que eso básicamente es una, ¿cómo decirlo? Es una conducta, esa frase, ¿no? No me apuren, no, o no me empujen, déjenme tranquilo, simplemente es para no moverse. Es una frase que Tauro utiliza bastante, ¿no? Justamente para evitar el movimiento. Como ya dijimos que es un signo fijo y esa fijeza que muchas veces se puede confundir con cierta testarudez en el fondo, porque Tauro es testarudo, porque se fija algo, es decir, se puede demorar 10 años, 20 años, pero va a llegar igual en el fondo, porque tiene esta resistencia, ¿no? Propia de un Tauro. Pero todo esto lo hace con una calma tremenda, pero también eso, como dije recién, por detrás de todo esto está esta frase, ¿no? Que es un poco esta resistencia que tiene al cambio, por supuesto, ¿no? Es una justificación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y claro, Tauro, claro, como todos tenemos el derecho de estar en paz, por supuesto, pero es un discurso básicamente de su ego para no cambiarse de trabajo, para no cambiarse de casa, para no cambiarse de lo que sea en el fondo, ¿no? Y eso básicamente lo hace porque tiene miedo a perder el control y esa resistencia lo único que va a hacer es evitar, por supuesto, su evolución. Bueno, si nos vamos al primer ticún de Tauro, que es el bloqueo de la luz, esto básicamente está en relación a que como evita el cambio, tanto físico como espiritual, aquí se produce una especie de resistencia, ¿no? Y eso muchas veces en el signo de Tauro se puede manifestar como un dolor de cabeza, por ejemplo, que puede llegar a ser en algún cierto sentido un poco crónico, ¿no? Y la idea es despejar o desbloquear este chakra coronario, ¿no? Por donde entra la energía, ¿no? Ese es el tema. Por ende, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pedir luz, ¿cierto? Visualizar las consecuencias de esto de no hacer el cambio. Es como preguntarle a la luz, preguntarle a Dios, a la divinidad, ¿qué pasa si yo no cambio? Y evidentemente va a tener una respuesta con respecto al tema, por supuesto. Es decir, Tauro tiene que entender que tiene que pedir luz, que tiene que pedir claridad en ese sentido, que pueda crear una presión en él y esa presión evidentemente lo lleva a ejercer un cambio. Es decir, como dice la Cábala, si te duele la cabeza, pide más luz, ¿cierto? Que entre mayor cantidad de luz para que rompa justamente esta resistencia que tiene Tauro con este mundo espiritual. Y cuando logras hacer eso, básicamente es un signo que se convierte o se transforma en un signo muy espiritual porque Tauro es como una locomotora. Es decir, entra o avanza muy despacio, pero a medida que va agarrando vuelo, ya agarra una velocidad increíble y ya después no lo para más. Es decir, un Tauro que ingrese al mundo espiritual quiere decir que no sale nunca más, en el fondo, como lo hizo Buda, por ejemplo, ¿no? Y eso significa que en todo término de cosas funciona de esa forma, pero lo lindo que tiene Tauro cuando se conecta espiritualmente es que tiene la capacidad de poder ponerle luz a la materia. Y eso es muy interesante cuando llegue a lograrlo en algún momento, ¿no? Bueno, su segundo ticún es, y creo yo que una de las cosas más importantes de Tauro, que es básicamente esta trampa del hedonismo. Es decir, está totalmente identificado con la materia. Tauro es hedonista. Y ese hedonismo se ve reflejado, por ejemplo, en la comida, porque le gusta comer, es un sibarita, por decirlo de esa forma, le gusta el sexo, le gusta el buen vivir, le gusta tener su jacuzzi, su auto último modelo, tener una vida actualizada al 2026, por ejemplo, ¿no? Le gusta el dinero, le gusta saber que tiene recursos materiales, le gusta saber que tiene cosas. De hecho, yo llegué a entender con esto que entre Tauro y Capricornio, juntos en el fondo, conforman este tema de la acumulación, el mal de Diógenes.
yo siento que el Mars de Diógenes tiene mucho de Tauro y mucho de Capricornio en algún cierto sentido. Por esto de la acumular, ¿no? Porque tienen miedo, Tauro en particular tiene miedo de que le falte, ¿no? De que no tenga. Y ese básicamente, por eso el yo tengo, que es su palabra clave, habla mucho de eso, por supuesto. Pero también está el control que ejerce en este mundo material, ¿no? Con el dinero, sobre todo. Y sobre todo también el miedo al dolor de, de empezar a generar cambios. Porque Tauro es como que se aperna en un lugar, porque al apernarse siente que hay un cierto grado de seguridad, como por ejemplo tener, no sé, un sueldo estable, por ejemplo. Por ende, va a tener que aprender de uno de los signos que tiene que aprender Tauro es, por ejemplo, de Piscis, que lo ayuda a trascender este mundo físico, por ejemplo, a que logre independencia, a que logre libertad, a que logre desapegarse de la materia en ese sentido. ¿Por qué? Porque evidentemente lleva una vida de mucha comodidad, pero esa comodidad no deja que Tauro trascienda en ese sentido, como lo hizo Freud, como lo hizo Buda, Carlos Marx, por ejemplo, que vivieron vida que básicamente no era para juntar dinero, sino que básicamente entregaron un valor a la historia que está hasta el día de hoy, por supuesto, ¿no? Y en ese caso la estrategia va a ser que tenga que buscar ciertas actividades que le dé la posibilidad para poder ser molestado, para vivir una incomodidad, y eso significa que se sale del camino de esta fijeza, ¿no? Y empieza a vivir el cambio, cambio que lo va a llevar, por supuesto, a una evolución mayor, por supuesto. Su tercer y cuarto ticún están relacionados con la presión y la comodidad, como decíamos recién, y como lo hablé también recién, a esto habla también, su tercer ticún habla mucho de esta huida, es decir, es un signo que arranca de la presión constante. Y la idea o la estrategia de Tauro para este ticún es que tenga que aceptar esa presión, porque cuando lo hace, la luz lo va a ayudar a que pueda manifestar, o la luz, o a través de esta presión va a poder manifestar luz. Luz significa claridad, claridad significa sabiduría. Y esto es un concepto que es bien interesante porque es como el nigredo. El nigredo es una palabra que habla de que cuando por presión, ¿cierto? El carbón con presión se puede convertir en un diamante. Y eso es un poco la analogía de esta presión, ¿no? Lo que significa la presión que finalmente hace que llegue la luz. En el caso del cuarto ticún, que es esta falsa comodidad, Tauro siempre va a poner como prioridad su comodidad personal antes de cualquier cosa, por supuesto. Por ende, va a tener que entender que la real comodidad llega solo a través de cuando Tauro empieza a vivir una incomodidad. Es decir, no se tienen que quedar con lo bueno, ¿no? De pasarlo bien, a eso me refiero, ¿no? O como dije recién, con un sueldo fijo, por ejemplo. Y eso significa que brinda tu verdadero valor, ¿cierto? El valor de Tauro me refiero a la comunidad, por supuesto. Y eso hace de que se abra un poco mucho más a la comunidad, como un maestro, por ejemplo, una persona que enseña, una persona que educa, una persona que tiene valores, ¿no? Que transmite esos valores, por supuesto, ¿no? Así que harto trabajo ahí. Quinto y sexto ticún, rompiendo con, en cierta forma, la autoimagen, este tema, esta obsesividad de verse bien, de evitar conflictos, como lo hablábamos recién. Es decir, una mezcla como entre egoísmo y miedo. Bueno, la estrategia de esto sería que parar en el fondo de complacerse a sí mismo y básicamente confrontar la vida, confrontar la realidad, y eso le va a ayudar a sentir esta incomodidad que finalmente lo lleva por el buen camino de la evolución, por supuesto. Como lo hizo, y lo hablamos recién, como lo hizo Siddhartha o Buda, ¿no? Que él era un príncipe, para los que no conocen la historia, él era un príncipe que tenía todas las comodidades del mundo, pero se dio cuenta que al otro lado de las murallas no estaba esa comodidad y la gente era pobre, la gente pasaba hambre, y él se arranca de su palacio y empieza a vivir una vida totalmente normal en el fondo, es decir, fue pobre, tuvo que trabajar, pidió en la calle, pero toda esa incomodidad que él por sí solo
digamos, se provocó, lo llevó a iluminarse. Y ahí ustedes tienen los grandes, digamos, revelaciones que nos deja sus enseñanzas, por supuesto, ¿no? El hecho de haber pedido esta incomodidad o vivir esta incomodidad justamente lo lleva a la conexión espiritual, por supuesto. Y eso lo lleva también a ser un ser de luz, evidentemente. Séptimo ticún, la ilusión de la perfección. Creer en cierta forma que está todo bien, que está todo perfecto, sabiendo que no es así, es simplemente una forma de negación que tiene Tauro, que es muy habitual, por supuesto, en Tauro. Y básicamente las creencias, ¿no? Que esto le provoca al signo de Tauro van a dictar su vida, por supuesto. Y estas carencias, en el fondo, lo único que hacen es estancar su vida en ese sentido. Pero básicamente la estrategia, básicamente hay que entender que todo está bien siempre y cuando nosotros nos estemos transformando. Nosotros o Tauro se esté transformando o esté haciendo algún tipo de cambio en su vida, cambiarse de trabajo, cambiarse de casa, es decir, salirse un poco de este apego a esta seguridad que Tauro siempre anda buscando, por supuesto. Por ende, pedir luz, que esa luz sea para que pueda ver la realidad y esa luz también lo ayude, obviamente, a poder producir este cambio. Hay que pedirlo, pedirlo. Y Dios o el universo, la divinidad, como quieran llamarle, a Tauro lo va a ayudar, por supuesto, en lo que está pidiendo. Y en ese sentido también podríamos entender que este último ticún, que es el apego a su entorno, es decir, a la casa, a la familia, básicamente el cambio de entorno se siente como una especie de amenaza a su seguridad. Ese es el tema. Porque todo está en relación a la seguridad. Seguridad financiera, seguridad material, recursos. Por eso el tema del tener, yo tengo, porque eso evidentemente psicológicamente le da mucha seguridad y tranquilidad al signo de Tauro. Pero básicamente la estrategia de esto va a ser que se tenga que visualizar, o visualizar, mejor dicho, cambiándose de casa, cambiándose de entorno, cambiándose de trabajo, porque hay que entender que todos esos cambios que Tauro pueda producir, básicamente verlo como una nueva encarnación, por decirlo de alguna forma. Y obviamente darle la bienvenida, abrazar el cambio y simplemente como una oportunidad de transformación, de renacimiento y como dicen por ahí, los cambios siempre son buenos. Así que siempre traen bendiciones, por supuesto, ¿no? Y sobre todo para el signo de Tauro. ¿Cómo relacionarse con un Tauro? Bueno, básicamente la idea de esto es que uno, ¿cierto? Que esté relacionado con Tauro, mostrar afecto, empatía, abrazarlo, darle un beso, en fin, tener este contacto físico no tan importante para Tauro, por supuesto. Pero lo peor que podemos hacer es empujar al signo de Tauro de buenas a primeras. Siento que hay que darle, de cierta forma, un espacio, ¿no? Pero no empujar de buenas a primeras porque lo único que vamos a lograr es que Tauro se arranque, por supuesto. Pero también mostrarle que estar, es decir, presionar un poco en algún cierto sentido a Tauro, ¿no? Cuando una vez ya tú tengas la confianza y todo lo más, por supuesto, pero también hacerle ver con esta presión que el no cambio no es bueno, por ejemplo. Y esa presión va a tener que ser desde el amor. Tratar con amor al signo de Tauro justamente para que pueda decir, sí, en realidad los cambios tengo que generarlos. Y esa presión tiene que ser con amor, en el fondo. Hacerle ver las consecuencias del no cambiar, por supuesto, ¿no? Y cuando haga eso, evidentemente, va a poder revelar luz. Y eso significa que nosotros empezamos a ayudar a que Tauro pueda ver que su comunidad es simplemente una ilusión. Y eso es lo más importante que podemos, o la forma, digamos, que podemos ayudar al... Y bueno, como para finalizar, Tauro finalmente tiene que tener un camino hacia la plenitud, es decir, una satisfacción o la satisfacción para el signo de Tauro no está en tener, no está en acumular, no está en el banco ni en su quietud en ese sentido, sino que la plenitud se encuentra básicamente abrazando el cambio, conectarse con esta transformación. Por eso podemos entender que esta transformación
que es soltar en el fondo, porque ese es el tema, lo va a llevar a tener cambios maravillosos y sobre todo, básicamente, salirse de este hedonismo, salirse de este apego que tiene hacia la materia y poder convertirse, por supuesto, en un signo muy conectado con el mundo espiritual, porque finalmente Tauro va a tener que entender que todo viene de allá arriba, todo viene del universo en el fondo, porque ahí está la abundancia real. Acá abajo es simplemente una ilusión. Ilusión que está muy conectada, por ejemplo, con los cinco sentidos, ¿no? Que lo único que hacen los cinco sentidos es engañarnos, ¿no? De eso se trata en cierta forma, ¿no? Y finalmente la gran lección es pasar por la incomodidad, es el único cambio para llegar a la verdadera comodidad, básicamente la comodidad del alma. Y esa es la conexión que debe tener, por supuesto, el signo de Tauro. Bueno, queridos, espero que les haya gustado esta explicación, estos ticunes, ¿no? de Tauro. Y esto, por supuesto, para todos los signos, la gente que es del signo de Tauro, que puedan lograr justamente este cambio. Y yo sé que no es fácil, conozco mucha gente de Tauro que le cuesta esto del cambiar, de dejar esta cosa hedonista, ¿no? Dejar estar muy centrados en sí mismos en algún cierto sentido. La idea es que puedan conectarse a algo mucho más humanista, algo mucho más grande, poder trascender y sobre todo aprender a que tienen que dejar algo importante a la humanidad, a mi entorno, a mi comunidad o a mi familia en ese sentido, ¿no? El desprenderse en cierta forma. Así que, queridos, ha sido un gusto. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este video de Tauro y nos vemos en otra oportunidad cuando hablemos del signo de Géminis. Que estén muy bien. Nos vemos.